En el video anterior estudiamos las válvulas direccionales proporcionales de altas prestaciones, las cuales eran el último tipo de válvulas direccionales proporcionales que íbamos a estudiar. A continuación, vamos a empezar a estudiar unas características muy importantes que determinan el desempeño dinámico de las válvulas continuas, tanto de válvulas proporcionales como de servoválvulas. Estas características se pueden encontrar directamente en los catálogos de las válvulas y se utilizan como parámetros para comparar válvulas entre sí y así poder seleccionar la válvula más apropiada para una determinada aplicación. Las características que vamos a estudiar son banda muerta, ganancia en caudal, ganancia en presión, histéresis, error de inversión, repetibilidad, respuesta al escalón y respuesta en frecuencia. La primera característica que vamos a estudiar es la banda muerta, también conocida como zona muerta, y se define como el rango de variación de la variable de entrada que no produce cambio apreciable en la variable de salida. Entonces, si tenemos una válvula continua en la cual la entrada es un voltaje y la salida es un caudal, vamos a tener un rango en el cual, a pesar de que suministramos voltaje a la válvula, esta válvula no nos va a estar entregando caudal. Esto nos lleva a plantearnos la pregunta de por qué ocurre la banda muerta en las válvulas continuas. La respuesta es muy sencilla. Básicamente se debe al diseño del spool, ya que los extremos de los resaltes del spool recubren los orificios del cuerpo de la válvula en la posición central. Esto lo podemos ver más claramente en esta imagen, en la cual tenemos acá todo el cuerpo de la válvula con los diferentes puertos y tenemos el spool. A pesar de que nosotros enviemos una señal de voltaje y se empiece a generar un movimiento del spool, debido a que los extremos de los resaltes son un poco más grandes que el puerto, se va a generar un desplazamiento del spool en el cual no se va a garantizar que los puertos se comuniquen y por lo tanto la válvula no va a entregar caudal. Ese rango de movimiento del spool en el cual no se entrega caudal es el conocido como zona muerta o banda muerta, y en la imagen podemos verlo señalado como la porción del spool que sobra, que es decir, que va más allá del ancho del puerto y que por lo tanto va a generar ese desplazamiento en el cual nos entrega caudal. Ya con esto podemos concluir que la banda muerta genera un desplazamiento muerto del spool y que el caudal no puede atravesar la válvula hasta que el spool salga de esta banda. La zona muerta se puede ilustrar si graficamos caudal versus la señal de entrada. En este caso tenemos la señal de entrada dada en porcentaje, de 0 a 100% del voltaje suministrado a la válvula. Entonces, si nosotros tomamos determinada válvula y vamos a ver cuál es la zona muerta, lo que tendríamos que hacer es empezar a aplicar voltaje y medir para cada uno de estos voltajes qué tanto caudal me entrega. Supongamos que la válvula nos entrega esta gráfica que vemos acá. Como podemos ver, hay una zona en la cual, a pesar de suministrar voltaje, no obtenemos caudal. Ese rango sería el conocido como la banda o la zona muerta. ¿Cómo podemos reducir o eliminar la banda muerta de una válvula continua? En primer lugar, lo podríamos hacer físicamente con el diseño del spool, al fabricar uno en el cual se elimine o se reduzca ese extremo del resalte que va más allá de los puertos de la válvula. Esto conlleva a unos costos de fabricación más altos, ya que se requeriría un mecanizado de alta precisión para que esos extremos sean mínimos o incluso nulos. Hay un segundo método para reducir la banda muerta que consiste en un arreglo electrónico en el amplificador, básicamente en un aumento de la ganancia. Este método nos garantiza una reducción, pero nunca puede lograr una total eliminación de la banda muerta. El arreglo se conoce como ajuste de compensación
de la banda muerta. Gráficamente lo podemos ver acá. Si teníamos una válvula con una gráfica de caudal versus voltaje, como la que vemos acá, con este rango de zona muerta, una vez introducimos el ajuste de compensación de la banda muerta, obtendríamos una curva caudal versus voltaje con la zona muerta más reducida, como vemos acá. Acá también tenemos otro ejemplo, donde tenemos una gráfica de caudal versus corriente. La línea punteada sería nuestra gráfica de caudal versus corriente inicial, y la línea roja sería nuestra gráfica de caudal versus corriente una vez se introduce el ajuste de compensación de la banda muerta en el amplificador electrónico de la válvula. La segunda característica que vamos a estudiar es la ganancia en caudal, la cual se define como la variación de caudal para un cambio en la señal de entrada bajo un diferencial de presión específico. Entonces, si nosotros graficamos caudal versus señal de entrada, ya sea en voltaje o en corriente, la pendiente de la recta que obtengamos va a ser la ganancia en caudal. Esta gráfica puede variar dependiendo del tipo de centro, también conocido como tipo de traslape del spool de la válvula. Entonces, acá tenemos las gráficas de ganancia en caudal según el tipo de centro. Tenemos centro crítico, centro abierto y centro cerrado. Esto ya lo estudiamos antes cuando veíamos el diseño del spool, pero vamos a recordarlo. Centro crítico es cuando los resaltes del spool coinciden precisamente con los puertos de la válvula. Centro abierto es cuando los resaltes son más pequeños que los puertos. Y centro cerrado cuando los resaltes son más grandes que los puertos de la válvula. Entonces, cuando tenemos centro crítico, tenemos que la gráfica siempre va a tener la misma pendiente, la misma ganancia en caudal. Cuando tenemos centro abierto, tenemos una porción de la gráfica en la cual tenemos una pendiente más elevada, y luego ya tendríamos la recta normal de la cual podríamos obtener la ganancia en caudal. A veces para el centro abierto también tenemos una gráfica como la que vemos acá en la parte de abajo, en la cual hay caudal a pesar de que la señal sea cero. Y finalmente en el centro cerrado tenemos una porción de señal de entrada en la cual no se obtiene ningún caudal, lo cual sería una banda muerta o zona muerta, y luego obtenemos la recta normal en la cual la pendiente sería la ganancia en caudal de la válvula. La tercera característica es la ganancia en presión, la cual se define como la variación de la presión para un cambio en la señal de entrada suponiendo que el caudal es nulo y que los orificios de la válvula, orificios A y B, están bloqueados. Si nosotros graficamos presión versus señal de entrada, la pendiente de la recta que obtenemos sería la ganancia en presión. Al igual que en la ganancia en caudal, en la ganancia en presión, la condición central del spool o el tipo de traslape del spool afecta la curva de ganancia en presión. Aquí tenemos la gráfica de presión versus señal de entrada para los tres tipos de centros: centro crítico, centro abierto y centro cerrado. Del centro crítico podemos ver que tiene una pendiente elevada y que luego alcanza la presión de suministro. Del centro abierto podemos concluir que tiene una pendiente mucho más pequeña en comparación con la del centro crítico, es decir, que tiene una ganancia en presión más pequeña que la del centro crítico. Y la ganancia en presión del centro cerrado es muy parecida a la del centro crítico. Pero ¿qué sucede? Que la del centro cerrado tiene una banda o zona muerta, en la cual, a pesar de que suministremos voltaje, no obtenemos una ganancia en presión. Esta característica es un criterio importante para las aplicaciones de control de presión en lazo cerrado, y cuando se desea una ganancia en presión elevada con una banda muerta mínima, la corredera centro crítico es la mejor.